eh, vamos a continuar con nuestra agenda. Tengo ahí hay una crónica muy interesante publicada en el día de hoy. Después voy a dar lugar a ella, que tiene que ver con el hecho de que este señor Sichero, el enfermero torturador, esté suelto en la calle, ¿no? Donde se cruzan muchas cuestiones de intereses. Pero ahora vamos a conversar con Gabriela Exilard. Ella es docente, abogada y escritora, y está haciendo pública una denuncia por discriminación contra la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gabriela, buen día. ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que, bueno, primero que nada, no es la primera vez que escucho estas historias. Sí es la primera vez que alguien se planta de frente y dice, bueno, miren, hay una situación y hay una situación de discriminación. Entiendo por qué hay acuerdos políticos y decisiones que van más allá de las capacidades demostradas por cada uno para estar al frente de determinadas responsabilidades en dicha facultad. Pero lo interesante, por supuesto, es escuchar tu historia. Sí, desgraciadamente es así, ¿no? No es la primera vez que yo esto lo hago público. Ya lo hice hace unos años, en 2017, 2018, que incluso el diario La Capital y algunas radios levantaron la noticia. Pero bueno, como todo, ¿no? Todo deja de ser novedad cuando aparece otra novedad, y como vos decís, no es el único caso, no solamente en la Facultad de Derecho, sino en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocurren estas cosas. Yo tengo digamos, la fortuna de, bueno, que por ser escritora tengo un mayor alcance que quizás el ciudadano común tiene en las redes, en los medios, y por eso se hizo viral el vídeo que yo publiqué ayer, que realmente me costó muchísimo hacerlo porque esto para mí tiene un enorme desgaste emocional. De hecho estoy enferma, porque de esto por algún lado el cuerpo lo manifiesta, y no es la primera vez que me enfermo. Yo ya cuando empecé con todo esto en el año 2015, pasé por muchas situaciones de crisis emocionales y de enfermedades del cuerpo, ¿no? Además de las del alma. Y como siempre digo, y como lo que yo hago en mis novelas, que es exponer hechos que no han sido visibilizados en la historia y que no han sido juzgados, que no han tenido su justicia en el momento oportuno, quiero ser coherente con lo que yo hago y con lo que predico y con lo que les enseño a mis hijos, ¿no? Bueno, las cosas que se callan también siguen generando impunidad. Bien, esto como introducción, contanos cuál es la historia, ¿por qué esto empieza en 2015, referido a qué? El hecho, lo voy a tratar de resumir porque es larguísimo. Yo entré a la facultad en el año 95, entré por concurso, un concurso totalmente claro, limpio, porque yo no tenía ni contactos, ni amigos, ni experiencia. Yo acababa de recibirme, era muy joven, concursé porque vi el aviso en el diario, fui y me presenté y entré como ayudante de primera, con dedicación simple a esa cátedra. Años después, ante la falta los concursos se dan muy cada tanto en la facultad, entonces no había docentes, el titular pide la dedicación parcial para dos de sus ayudantes. Entonces en el 2009 yo obtengo la dedicación parcial, es decir, más horas, más carga horaria, doble sueldo. Yo seguí ejerciendo en ese cargo y con esa dedicación, hasta que en 2014 sale el concurso por el cargo de adjunto. El titular me insiste para que concurse. A mí, la verdad, no me interesaba concursar porque no me interesa la chapita que diga sos ayudante o sos adjunta. Yo lo que quería era dar clases y seguir cumpliendo mi rol. Pero él insistió mucho en que yo tenía la capacidad para ser adjunta. Bueno, el concurso por el cargo de adjunta, la dedicación era simple, otra vez. Digo, pero mira, yo tengo la dedicación parcial. No, pero yo la pido y te la van a dar porque es lo que venís haciendo durante tantos años y es necesario en la cátedra. Bueno, concurso por ese cargo, lo gano con el orden de mérito, concursamos 3 ayudantes, uno de los concursantes era juez, y hombre obviamente, y miembro del consejo académico en ese entonces de la Facultad de Derecho, miembro suplente. Yo nunca participé en actividades ideológicas ni políticas, no le debo nada a nadie y nunca nadie me debió nada. Entonces eso también te deja en un lugar solitario, ¿no? Pero bueno, yo muy idealista confiaba en mi capacidad docente, en mi trabajo. Bueno, lo gano el concurso con el primer orden de mérito,
Y yo sé que lo gané porque los jurados vinieron de afuera, no eran de Mar del Plata. Eran dos importantes procesalistas, los doctores Gossaini y Falcón. Si el jurado hubiera estado compuesto íntegramente por gente de Mar del Plata, yo no quedaba primera, quedaba segunda, eso está clarísimo. Y yo creo que ese fue el motivo de todo lo que vino después. Ojo, esto es una apreciación mía, subjetiva, pero eso causó mucho malestar de que yo, que no era nadie, le gané a un juez. Y ahí empezó todo, ¿no? Cuando el titular pide la dedicación parcial para los dos, porque los dos teníamos la dedicación parcial y los dos pasamos a tener una dedicación simple, que era mitad de sueldo. Cuando el titular la pide para los dos, el Consejo Académico a mí ni me menciona, se la otorga a él. Bueno, ahí empezó mi peregrinaje, ¿no? El concurso fue en 2014, en 2015 el titular lo pide, porque justo fue a fin de año el concurso, entonces el titular lo pide en marzo, bueno, hasta que resuelve el consejo pasaron un montón de meses más, mientras tanto yo cobrando la mitad del sueldo al que tenía derecho, al que estaba en el cargo anterior. Bueno, nunca se dio respuesta de por qué a mí no, y empieza ahí, ¿no? Bueno, se subsane omisión, me incluyanme, denme la dedicación, y bueno, llegamos hasta acá, 12 años después, con un expediente, 12 años. ese expediente se agotó la vía administrativa a los 9 años más o menos, y tomó digamos, la posta, la Secretaría de Bienestar, mediante el protocolo de género, en el 2018 inicia el expediente por esta denuncia de discriminación, ¿no? Y bueno, acá estamos con un montón de cuestiones en el medio administrativas y tramitando expedientes en los cuales han sido cajoneados, demorados, donde yo he tenido licencias psiquiátricas porque esto me afectó muchísimo mi salud, tuve que pedir cambio de cátedra, porque obviamente todo este reclamo a nadie le gustó, o sea, hacer un grano de arroz en el zapato y hacer revolver todo esto, porque por lo general nadie reclama, nadie hace nada. Bueno, no me lo dieron, ya está, y sigo, porque uno no vive de un sueldo docente, pero bueno, es una cuestión de dignidad y es una cuestión de hacer lo que hay que hacer y de la reparación de lo que corresponde, ¿no? Claro. Y bueno, y acá estamos, 12 años después, padeciendo. 12 años después. ¿Quién fue el beneficiado? El doctor Fabián Casas, que es juez del Juzgado Civil y Comercial 15, respecto del cual yo no tengo nada que decir como docente, porque como docente es un excelente docente. Pero bueno, quedó segundo en el orden de mérito. Entonces, si hay una sola atribución de horas, porque no hay presupuesto, lo cual es falso, porque que tampoco fue un argumento que se haya dado, bueno, el orden de mérito era mío. Y bueno, y lamentablemente así se manejan las cosas en el ámbito universitario, ¿no? Los acuerdos políticos, los que participan, los que se deben favores, y bueno, la visibilidad de lo que ocurre, ¿no? Yo nunca fui nadie más que una simple docente, entonces al no formar parte de ninguna rama política, bueno, la dejamos atrás, no pasa nada, no tiene ningún poder. Y a mí me lo dijo una vez uno de los abogados que consulté, un abogado jubilado de Buenos Aires, me dijo textual: nena, vos estás peleando con un cuchillito frente a una bomba nuclear, ahí nunca vas a lograr nada. Y bueno, a la vista está que por los medios normales y legales dentro del mundo universitario nunca se logró nada, porque el rechazo al último recurso de que se inicie el sumario para investigar estos hechos, que es lo que dice el informe de la instructora y es el dictamen de jurídica que pide que se inicie el sumario para investigar, desde la universidad dicen que no y cierran y dan por finalizada la información sumaria y que se archive. O sea, desoyendo los dictámenes de sus propios órganos. Entonces, bueno, ¿qué me queda ahora? La justicia federal, en la cual tampoco sé si confiar, ¿no? Porque tampoco hay demasiados abogados que se comprometan con esto, porque sí, lo que más participan. Lo que más juega en contra es el estadio de intereses actual entre todos esos factores de poder. Pero bueno, Gabriela, nada, simplemente decirte que lo lamento profundamente, porque no construye república, no construye ciudadanía todo esto. Muchas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos sobre este padecer tuyo que en definitiva expresa un estado de las cosas. Muy amable.
No, muchísimas gracias a vos por comprometerte con esto y bueno, por darle mayor visibilidad. Te mando un abrazo y gracias de nuevo. Bueno, Adrián dice, es un problema personal por la pelea de